Sex Education, otro producto de Netflix, otra serie de drama y comedia adolescente, creada por Larry Nunn. Pero, ¿qué hace de Sex Education especial? Protagonizada por AC Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Gillian Anderson, entre otros. He escuchado a algunos quejarse de Sex Education como una serie completamente estúpida, y la verdad es que lo entiendo, pero la verdad es que en general esta serie ha tenido un buen recibimiento tanto por la audiencia como por la crítica. Tanto así que ya está confirmada una segunda temporada. Rotten Tomatoes la calificó con un 91% de aceptación según la crítica y 94% según la audiencia. IMDb la calificó con un 8.4, Metacritic con un 8.3. La verdad es que aquí en CCVision sí le damos un 8 y 3 estrellas. Pero, ¿de qué trata? Sex Education sigue a un virgen socialmente torpe de la escuela secundaria que vive con su madre, terapeuta sexual, y se une a Maeve, una inteligente chica mala, para establecer una clínica para tratar los extraños y maravillosos problemas de sus compañeros, problemas sexuales, clínica sexual. Claro, de por medio están las 1001 situaciones que le pasa a cualquier adolescente promedio. Aceptación social, drogas, amor, educación, sexualidad y sí, mucho sexo. La serie trata de tocar todos estos tabús que la sociedad impone acerca de la sexualidad, y qué mejor que hacerlo con los adolescentes. Masturbación, orgasmos, eyaculación precoz, falta de comunicación en pareja, problemas para la penetración, gustos personales, sexting, exposición y presión social. Y la idea es buena, la intención también lo es. Al incluir homosexuales, parejas homosexuales, abusos, preocupaciones y ansiedad, y que no todo gira en torno al coito, sino también a lo problemáticas que pueden ser las relaciones personales. Eso le da un plus. Le da mucho peso, y la verdad es que existen 2 o 3 escenas que en verdad te dejan con un nudo en la garganta. Pero la verdad es que la serie sí se queda un poco corta. Digo, si ya eres una serie que va a hablar sobre sexualidad y tabús sexuales, ¿por qué no ser completamente explícito? No le encuentro mucho sentido a quedarte corto en ese aspecto. Considero que todos los personajes tienen un buen desarrollo, aunque dependiendo de tus gustos, algunas actuaciones sí se quedan cortas. La verdad es que la serie también en algunos puntos olvida toda esa buena intención de educación sexual y se pierde un poco en la comedia estúpida de un adolescente. Tenemos que reconocer que el trabajo de dirección sí es muy buena, hay tomas muy interesantes, además de que siendo un latino del otro lado del charco, siendo esta una serie del Reino Unido, pues la atmósfera es bastante agradable a la vista. Entonces, ¿es esta una buena serie? Sí, es una serie que te atrapa desde el primer capítulo, que te puede hacer llorar, te puede hacer reír, te puede hacer enojar y también te puede dejar pensando. Tiene sus fallos, pero por supuesto que merece una segunda temporada. Sin tapujos y sin comedia estúpida. Los personajes tienen mucho que desarrollar, y es que el final de esta primera temporada nos deja todo para el inicio de la segunda. Pero para esto ya es necesario hablar con spoilers, así que alerta de spoilers. Si continúas viendo este contenido es bajo tu propia responsabilidad. Al final Maeve se da cuenta de que a quien verdad quiere es a Otis. Sin embargo, Otis, quien ya se había resignado a que Maeve no era para ella, terminó comenzando una relación con la hija del fontanero, quien tiene una relación con la mamá de Otis. Esa mujer es toda una semental, toda una promiscua. Maeve probablemente quede fuera de la escuela pese a las buenas intenciones del nadador, todo por culpa del estúpido de su hermano. Y Eric, después de aquel encuentro inesperado con Adam, se quedará melancólico perdiendo algo que podía ser muy bueno. Pues Adam terminó yéndose a la escuela militar. Queda mucho por explorar de los personajes y de su evolución. En pocas palabras, Sex Education es una serie de drama y comedia adolescente
que abarca todos estos tabús sexuales, sin dejar a un lado lo complicadas que pueden llegar a ser las relaciones personales. Es explícita, pero se queda corta. Pretende educar a la juventud acerca de su sexualidad y la verdad es que abarca los temas considerablemente bien. Todos los personajes cuentan con un buen desarrollo y en definitiva vale la pena una segunda temporada. Esperando que cada vez más jóvenes y no tan jóvenes dejen a un lado todos esos viejos convencionalismos sociales y exploren su sexualidad, sin tabús, sin penas y sin miedo al que dirán. He notado que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar de eso. En fin, yo no soy un crítico, a mí solamente me gusta dar mi opinión. No tengo la verdad en las manos, así que deja acá abajo en los comentarios a ti qué te pareció esta serie. Esto es YouTube, ya sabes cómo funciona. Dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete al canal, activa notificaciones, síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción del video. Yo soy Gabriel Cacho, mi camisa tiene una mancha de cloro y esto es SC Visión.